La cristalización es un proceso de separación sólido-líquido en el que por medio de una transferencia de masa se produce la formación de un sólido, ya sea cristal o precipitado, a partir de una fase homogénea. Es importante tener en cuenta que la cristalización tiene dos etapas: la formación del cristal, que recibe el nombre de nucleación, y el crecimiento del cristal. Ahora bien, la fuerza impulsora de ambas etapas es la sobresaturación, de forma que ni la nucleación ni el crecimiento del cristal se darán por debajo de la curva de saturación, ni una vez alcanzadas las condiciones definidas por esta. En la mayoría de los procesos de cristalización, la solución o licor madre y los cristales sólidos están en contacto durante el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio. Por lo tanto, la concentración final del soluto en la solución puede determinarse a partir de curvas de solubilidad. Entonces, los rendimientos de los cristales de un proceso de cristalización se pueden calcular conociendo la concentración de soluto inicial, la temperatura final y la solubilidad. Ahora bien, en algunas cristalizaciones la velocidad de crecimiento es bastante baja, debido a que se puede ver afectada por la alta viscosidad y la exposición de los cristales a la solución. Ahora bien, cuando tratamos cristales anhidros o hidratados, los cálculos se vuelven bastante simples, pues solamente estaríamos hablando de balances simples de agua y soluto. Con respecto a la transferencia de calor, debemos tener en cuenta que cuando se disuelve un compuesto cuya solubilidad aumenta al elevar la temperatura, se presenta una absorción de calor llamada calor de dilución. Cuando la solubilidad del compuesto disminuye al aumentar la temperatura, su dilución va acompañado de un desprendimiento de calor. Y en el caso de compuestos cuya solubilidad no cambia ni con la temperatura, no hay desprendimiento ni absorción de calor. En el equilibrio, el calor de cristalización es igual al calor negativo de la dilución a la misma concentración. Ahora bien, si el calor de la dilución es muy pequeño, se puede despreciar. Con respecto a los cálculos de los efectos térmicos, el método más satisfactorio para el cálculo es el uso de gráficas de entalpía-concentración. Átomos, iones o moléculas están situados en redes tridimensionales o cristalinas. Estos se muestran como poliedros de caras planas y vértices agudos. Los cristales se clasifican con base en los ángulos interfaciales, existiendo así 7 clases que dependen de la distribución de los ejes a los que se refieren los ángulos: cúbico, tetragonal, ortorrómbico, hexagonal, monoclínico, triclínico y trigonal. Por otra parte, los cristalizadores se clasifican según su modo de operación en continuos o por lotes, siendo el más usual el continuo. La cristalización en tanques consiste en enfriar soluciones saturadas en tanques abiertos. Después de cierto tiempo, se drena el licor madre y se extraen los cristales. Dos desventajas de este proceso es el control de nucleación y tamaño de cristales y el costo elevado de mano de obra. En el evaporador cristalizador con circulación de líquido, el líquido caliente fluye hacia el espacio del vapor, donde se produce una vaporización repentina que causa la sobresaturación. El líquido saturado de salida vuelve al calentador como corriente de recirculación, donde se une a la alimentación de entrada. Los cristales grandes se sedimentan y el producto se extrae como suspensión de cristales y licor madre. En los cristalizadores con raspadores de superficie, la rotación baja permite tener a los cristales bajo suspensión. Las aspas pasan cerca de las paredes y rompen los depósitos que se forman en la superficie de enfriamiento. Por lo general, el producto tiene una distribución de tamaños de cristal bastante amplia. Por último, en los cristalizadores al vacío con recirculación de magma, el magma fluye a través de un calentador. Entonces, el licor calentado se mezcla con la suspensión del cuerpo principal y se produce una ebullición en la superficie del líquido. Esta misma causa sobresaturación en el líquido cerca de la superficie, provocando así depósitos en los cristales suspendidos de esta zona, que salen por la tubería de circulación, mientras que los vapores salen por la parte superior. Solubilidad y cristalización. La solubilidad depende principalmente de la temperatura, mientras que la presión tiene un efecto despreciable sobre ella. En general, la solubilidad de la mayoría de las sales se ve aumentada al aumentar la temperatura. Los datos son expresados en forma de curvas en las que se grafica la solubilidad en unidades convenientes en función de la temperatura. La cristalización en bioprocesos se ha visto enmarcada
por productos alimenticios, donde se determina la textura y sabor de los mismos dependiendo de cómo se lleva a cabo la técnica en su elaboración. Por otro lado, se encuentra la industria farmacéutica, donde el proceso de cristalización se aplica en la estructuración, purificación y generación de fármacos, en donde no solo interesa el rendimiento y la pureza de los cristales, sino también el tamaño y forma de los mismos. En la actualidad, el sector agrícola, los fertilizantes, abonos y otros productos agroquímicos satisfacen nuevas exigencias de calidad gracias a este proceso, y también se encuentra la industria cosmética, donde el color y la textura de los productos en polvo dependen de la forma y el tamaño de la fase cristalina empleada en su fabricación. Los cristalizadores se clasifican en cuanto a su operación, continuos y lotes, pero el sistema más usual es la operación continua. La otra es usada en aplicaciones especiales. En cuanto a aplicaciones actuales con relación a la ingeniería bioquímica, se encuentran algunos ejemplos como la cristalización de sacarosa. En este proceso de cristalización se realiza por evaporación. Al remover agua de la solución, se garantiza la estabilidad y el crecimiento de los cristales de azúcar, generando así un producto de gran interés tanto para la región como a nivel nacional. También se encuentra la cristalización proteica. Se implementa en el proceso de diversas macromoléculas biológicas terapéuticas, superando los cuellos de botella cromatográficos actuales. Por otro lado, está el tratamiento de fluentes, casos donde el objetivo principal no es la obtención de un producto sólido de elevada pureza. En este proceso debe considerarse la cristalización, especialmente cuando las aguas residuales contienen sales muy solubles que deben ser eliminadas. Estas se realizan en un evaporador cristalizador, en el que el diseño del evaporador se ajusta especialmente a la propagación y crecimiento de los cristales dentro de la solución. Y por último, está el ejemplo de la cristalización de aceites. El comportamiento de cristalización de grasas y lípidos tiene grandes implicaciones en las características de los productos finales hechos a partir de cristales de sistemas grasos. De ahí la importancia del estudio de las condiciones de este proceso y su efecto en las propiedades físicas finales de un sistema graso, que determinarán las características sensoriales del alimento y por ende la aceptación o rechazo del consumidor. Para finalizar, queremos traer este artículo a colación que tiene como objetivo caracterizar la influencia de las impurezas de biopolímeros en la cristalización de oxitetraciclina u OTC, que es un antibiótico. Para ello se plantea una ultrafiltración donde se implementaron dos membranas, una donde se retenían biopolímeros superiores a los 10.000 Daltons y otra entre los 1.000 Daltons y 10.000 Daltons. Luego cada retentor se somete a un proceso de cristalización a diferentes concentraciones y se compara con una sustancia polimérica pura llamada metilcelulosa. Posteriormente se realizó un análisis de microscopía de fuerza atómica para verificar que las fuerzas que tenían las impurezas sobre los pequeños cristales de OTC eran los que no permitían su crecimiento. Estos son los resultados obtenidos por los investigadores, mostrando que biopolímeros superiores a los 10.000 Daltons y a una concentración mucho mayor eran los que tenían un mayor residuo de OTC que cuando tenían concentraciones mucho menores de los biopolímeros. Esos residuos de OTC son los OTC que no se lograron cristalizar. Además, biopolímeros entre los 1.000 a 10.000 Daltons se tienen conclusiones similares, sin embargo no en la misma magnitud. Eso pasa lo mismo con la metilcelulosa. Se logra ver además que el tiempo de inducción es mucho mayor para biopolímeros superiores a los 10.000 Daltons debido a que retardan el proceso de nucleación y esto pues afecta la pureza de los mismos. En cuanto a la microscopía de fuerza atómica, se logra concluir que cuando se tiene solamente agua y OTC se logra una mayor homogeneidad en los cristales que cuando se tienen esos contaminantes como son los biopolímeros o cuando se tiene la metilcelulosa. Para finalizar, los investigadores logran concluir que con una acción hidrodinámica se logra la desorción de biopolímeros con los núcleos de OTC, sin embargo, cuando se tratan de biopolímeros pequeños. Ya para finalizar, se logra concluir que procesos como la nucleación y procesos de crecimiento de cristales se ven afectados por moléculas tensioactivas que inhiben su formación, además que ambos pasos están estrechamente relacionados, debido a que uno se refiere a la formación del núcleo de tamaño crítico y por encima de ese tamaño crítico es que se da el crecimiento de los cristales.